Es importante conocer el significado del sistema nervioso para poder ir desarrollando nuestro tema de mejor manera. Dicho esto, lo definiremos como el principal mecanismo del cuerpo humano que comprende el conjunto de órganos que se encarga de coordinar, regular e integrar funciones tanto conscientes como inconscientes del organismo, permitiendo que reaccione a cambios en el medio interno y externo. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. A su vez, este último tendrá una división que es el sistema nervioso aferente, que se subdivide en sentidos somáticos y sentidos especiales. Por otro lado, el eferente, que se subdivide en sistema nervioso somático y autónomo. Ahora hablaremos del sistema nervioso central. Este se compone del encéfalo, que comprende el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, que a su vez este se compone del mesencéfalo, el puente de Banolio y el bulbo raquídeo y por la médula espinal. Es el encargado de procesar la información sensitiva aferente. Esto nos permitirá recibir estímulos internos o externos y como resultado obtener la activación de efectores. Otra de sus funciones más importantes es que nos ayuda a mandar señales para que exista la secreción de hormonas que se necesiten. El sistema nervioso periférico es el encargado de unir el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, que reciben información proveniente del medio externo e interno, y con los músculos y glándulas, que son los efectores de las decisiones del sistema nervioso central. El sistema nervioso aferente es una división del sistema nervioso periférico. Este manda una respuesta motora. A su vez, este está dividido en somático, que son las respuestas voluntarias, aunque no siempre es así, ya que este también abarca la postura, equilibrio, la respiración y los reflejos. Por otra parte, la división autónoma, que son acciones involuntarias. Por último, cabe mencionar que el sistema nervioso autónomo se subdivide en simpático, que es cuando el cuerpo actúa en situaciones de emergencia, el parasimpático, que es la respuesta del cuerpo cuando se encuentra en reposo, y por último el entérico, que es la regulación del sistema digestivo. Las neuronas son las células del sistema nervioso, donde se producen, se conducen y se transmiten los impulsos nerviosos del sistema para llevarlos así al resto del cuerpo. Las partes de la neurona son las siguientes. Primero tendríamos el núcleo, que es la parte central de la neurona, donde se encuentra situada en un cuerpo celular. El núcleo del soma se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. Después tendríamos las dendritas, que son los brazos de la neurona, y su función principal es la recepción de estímulos provenientes de otras neuronas. Después tendríamos el axón, que es la prolongación neuronal por el cual se desplazan las señales eléctricas y va del cuerpo neuronal hacia otras células o otras neuronas o células diana. Como se mencionó anteriormente, la neurona es una de las células que es capaz de obtener energía en el cerebro, y es ahí donde se puede llevar a cabo principalmente la glucólisis acoplada con el ciclo de Krebs en un estado de absortivo para obtener el rendimiento energético requerido. ¿Qué es la inanición? La inanición es la grave reducción de los nutrientes, vitaminas e ingesta de energía. Es la forma más extrema de malnutrición, consecuencia de la prolongada insuficiencia de alimentos. La inanición es el estado más extremo de debilidad y desnutrición que puede afectar al organismo humano como consecuencia de la ausencia de ingesta de alimentos. Para que haya un impulso nervioso debe de haber energía o ATP. El impulso nervioso lo lleva a la neurona. La neurona va de neurona a órgano efector. Para que pueda haber de neurona a órgano efector una acción, tiene que haber un potencial de acción. Este potencial de acción debe de ser llevado por un cambio de polaridad en la membrana. La membrana semipermeable es el tipo de membrana que tiene la neurona. Esta, gracias al axón y a una diferencia electroquímica en el citoplasma y que se abren y se cierran los canales de sodio y de potasio, se despolariza la carga disminuyendo. Menos 90 milivolts es el potencial de acción que debe de haber para que se despolarice la membrana. La difusión simple o facilitada es el tipo de transporte que lleva, y un ejemplo de difusión facilitada en su molécula sería la glucosa. El cuerpo necesita equilibrio, igual a homeostasis. Cuando estamos en un estado de inanición, no hay una homeostasis, por lo tanto, no hay glucemia en sangre y hay un estado de hipoglucemia. El sistema nervioso, junto con los quimiorreceptores, va a trabajar con la hormona glucagón, que eleva el nivel de glucosa en la sangre. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa del páncreas y lo libera el cuerpo cuando necesitamos elevar la glucosa en la sangre, principalmente en el cerebro. El cerebro depende de la glucemia en la sangre. En su membrana, la enzima exoquinasa retiene los glúcidos en la sangre para los eritrocitos y el transportador GLUT1 para el cerebro. La principal función del GLUT1 es mantener la respiración celular mediante el consumo basal de glucosa y el aporte de esta al cerebro. El sistema nervioso simpático produce catecolamidas. Estas actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central y como hormonas en el torrente sanguíneo. Disminuye las hormonas tiroideas que actúan en el metabolismo. También produce adrenocorticotropina, que se produce por la hipófisis anterior. Su función biológica es estimular la secreción de cortisol. El cortisol es la principal hormona del estrés, que aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo, mejora el uso de la glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. Esta, a su vez, actúa en la gluconeogénesis. El sistema nervioso central, desde la médula suprarrenal, produce adrenalina. La adrenalina aumenta el nivel de glucosa. El GLUT3 transporta glucosa oxidada y el GLUT2 en el hígado regula la entrada y la salida de la glucosa.
Entonces, cuando estamos en un estado absortivo, el cuerpo utiliza la glucosa como principal fuente de energía, almacenando el exceso en el consumo de esta en forma de glucógeno en el hígado y músculo estriado, para ser utilizados como reserva energética cuando se pasa a un estado posabsortivo. Pero luego que estas reservas de glucógeno se agotan y ya nos encontramos en un estado de inanición prolongado, se activan las hormonas glucagón y noradrenalina, lo que va a provocar que se dé la beta-oxidación, que es la oxidación de ácidos grasos, y así con los acetil-CoA del producto final de la vía, aumente la síntesis de cuerpos cetónicos en la mitocondria del hígado y luego ser transportados por el torrente sanguíneo al corazón, músculo estriado y sistema nervioso para proveerles de energía, ya que no pueden ser oxidados en el hígado. La cetogénesis comienza con la condensación de 2-acetil-CoA por la enzima beta-cetotiolasa para tener como producto acetoacetil-CoA, que se convertirá en hidroximetilglutaryl-CoA por la enzima hidroximetilglutaryl-CoA sintasa. Después, el producto de la reacción anterior se convierte en acetoacetato por la hidroximetilglutaryl-liasa y enseguida el acetoacetato se convierte en 3-hidroxibutirato por la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, o se puede convertir en acetona por la descarboxilación no enzimática, aunque de la acetona no se puede obtener energía, sino que esta es exhalada por los pulmones hacia el exterior. Igualmente podemos decir que los cuerpos cetónicos no pueden ser almacenados en el cuerpo y en exceso de la producción de estos produce toxicidad al sistema nervioso. Después, los cuerpos cetónicos son transportados al cerebro por el torrente sanguíneo para su oxidación, comenzando por el 3-hidroxibutirato, convirtiéndose en acetoacetato por la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, utilizando un NAD que se queda como NADH. Luego el acetoacetato se convierte en acetoacetil-CoA por la donación de la coenzima A del succinil-CoA, que proviene del ciclo de Krebs, quedando como succinato por la enzima succinil-CoA transferasa. Y otras enzimas hacen el cambio del acetoacetato. Y por último, el acetoacetil-CoA da como producto final 2 moléculas de acetil-CoA por la enzima tiolasa para dirigirse al ciclo de Krebs y así obtener energía. Ahora les platicaremos del recambio proteico. Es un paso previo necesario para posteriormente poder pasar a la transaminación y utilizar los aminoácidos como sustratos energéticos al estar en un estado de inanición y al tener insuficientes reservas de glucógeno y lípidos. Este va a eliminar proteínas anormales e innecesarias por el sistema ubiquitina-proteasoma para tener como resultado final aminoácidos libres. El sistema de ubiquitina-proteasoma consiste en que las proteínas de reciclaje, ya sean consumimos en alimentación, fin de su ciclo de vida, o proteínas malformadas e innecesarias, se unirán con la ubiquitina para dirigirse al proteasoma, donde se van a degradar las proteínas. Posteriormente, por la acción de la misma ubiquitina, se van a transformar estas proteínas degradadas en polipeptidos para obtener como resultado final aminoácidos gracias a la enzima 3. Estos van a pasar a un fondo común que sirve para volver a formar proteínas corporales, glucosa, cuerpos cetónicos o síntesis de compuestos nitrogenados. Cuando estos aminoácidos quedan libres, ¿qué es lo que pasa con ellos? Estos aminoácidos libres viajan por la sangre hasta llegar al hígado, en donde entran al citosol de sus células e ingresan a la transaminación y a la desaminación oxidativa. La transaminación oxidativa consiste en que un aminoácido entra a la vía y a través de una enzima aminotransferasa pierde su grupo amino para que éste sea recibido por un alfa-cetoácido. El aminoácido original se convierte en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido en un aminoácido. Esta última parte se cataliza por la enzima limitante glutamato deshidrogenasa. El objetivo de la creación de este aminoácido puede diferir, puede haber sido sintetizado para la formación de compuestos nitrogenados, la formación de proteínas o para la síntesis de neurotransmisores u hormonas, entre otras funciones de los aminoácidos. Un ejemplo de eso es la síntesis del glutamato. Un aminoácido entra a la transaminación y su grupo amino es recibido por el alfa-cetoglutarato, resultando en glutamato. El glutamato nos sirve para agilizar la comunicación de las neuronas en el sistema nervioso central al ser un neurotransmisor excitador. La desaminación oxidativa consiste en separar el grupo amino del aminoácido, dejando libre la cadena de carbonos. Continuando con nuestro ejemplo, el glutamato, al perder su grupo amino, se vuelve un alfa-cetoglutarato, con el fin de que entre a la glucólisis, la gluconeogénesis o al ciclo de Krebs. Pero, ¿qué pasa con el amoníaco que se formó durante esta reacción? El amoníaco obtenido por la desaminación del glutamato es englobado por la proteína glutamina, la cual viaja por la sangre y llega al hígado, donde el amoníaco dará inicio al ciclo de la urea, la cual posteriormente llegará al riñón para ser excretada en la orina. El ciclo de la urea es anabólico y da lugar en los hepatocitos. Las dos primeras reacciones se dan en el interior de la mitocondria. CO2 reacciona con NH4 obteniendo carbamoil fosfato mediante la enzima ornitina carbamoil sintetasa 1, la cual necesita el activador alostérico N-acetilglutamato. El carbamoil fosfato se une a ornitina y mediante la enzima ornitina carbamoil transferasa se forma citrulina, que ya se encuentra en el citosol. Ahí se condensa con aspartato formando arginino succinato mediante la enzima arginino succinato sintetasa. El arginino
succinato se hidroliza por acción del arginino-succinatoliasa en arginina y fumarato. El fumarato es el sustrato de conexión con el ciclo de Krebs, transformándose en malato y después en oxalacetato para seguir oxidándose, o para transaminarse generando aspartato que entrará al ciclo de la urea para reaccionar con citrulina. Por otro lado, la arginina se queda en el ciclo de la urea. La arginasa hidroliza a la arginina en urea y ornitina. La ornitina vuelve a entrar a la mitocondria para incorporarse al ciclo, y la urea viaja por la sangre, llega al riñón donde la sangre se filtra en el glomérulo de la nefrona, se tomará la urea y se excretará en la orina. La inanición es un estado en el que entra el cuerpo al pasar tiempo sin consumir alimentos. Esto ocasiona una falta de disponibilidad de sustratos energéticos y una alteración en la homeostasis. A causa de esto, el sistema nervioso es gravemente afectado, ya que el cerebro es un órgano glucodependiente. Este sistema capta las aferencias y estimula los quimiorreceptores para transformar la información y dar respuesta al estímulo. La neurona es su principal célula, la cual requiere de neurotransmisores como el glutamato. Sin embargo, el estado en el que nos encontramos perjudica esta comunicación, provocando retraso en el aprendizaje y mala memoria. En este estado de inanición prolongada,